hablando del primer rey de Israel, y le he titulado Llamamiento y caída de un rey. Esta es como una parte introductoria, porque vamos a ir viendo cómo Dios llama a este rey, cómo Dios bendice a este rey y cómo cae este rey. Entonces, quiero que abran su Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 9. Ahí vamos a comenzar hoy la introducción, o quizá la primera parte de este sermón. Pero la idea es, hermanos, que estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios, aprendamos, ¿verdad? Y que Dios nos hable a través de su palabra. Primera Samuel capítulo 9. Quiero, antes de leer el pasaje, decirles algo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y es que a nosotros, a todo el ser humano, le gusta comenzar bien algo, ¿verdad? Amén. Pero también le gusta mantenerse bien y, lo mejor de todo, terminar bien en la vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Este rey que comienza bien, se mantiene más o menos, pero su fin es trágico. Vamos a abrir la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 9. Y quiero que mientras lo encuentro se ponga en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 9. Dice la palabra del Señor así. Quiero que todo el mundo esté leyendo la palabra de Dios. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por vosotros. Él respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra que es bendita, Señor, por todos los siglos. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón, y que en este tiempo que tú nos has concedido de estar acá, podamos estar atentos, Señor, para poder escuchar tu voz, y que seamos humildes para reconocer cuando directamente estás hablando a cada uno en particular. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda es la palabra del Señor. Esta historia, yo siempre les digo, ¿verdad? Cuando leemos una parte de la historia decimos: pero ¿por qué no continuamos, verdad? Yo les pido que usted siga estudiando estos pasajes. Ahora, vamos a ver aquí que Dios guía a Saúl con Samuel.
Todo esto, hermanos, todo esto, nosotros ya estamos en el capítulo 9, pero para poder entender mejor sería bueno ir al 1, ¿verdad? No vamos a ir hoy, porque lo que me interesa es ver cómo Dios realmente cumple los propósitos que Él tiene en mente usando cualquier circunstancia en nuestra vida. Quiero decir que todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre hace se origina en Dios. Dios tiene planes para nosotros, amén. Hay sueños, la Biblia dice que nosotros debemos de soñar, sí, pero no sueños nuestros, sino soñar con hacer la santa voluntad de Dios. Samuel, vamos a hablar un poco. El profeta Samuel, dice la Biblia que Samuel fue dejado en el templo cuando era un bebé, era un niño. Él creció, él estuvo prácticamente toda su vida en el templo. Samuel fue un hombre muy grande, muy poderoso, muy reconocido en el pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? En esta etapa en la que estamos leyendo, en el capítulo 9 de 1 de Samuel, ya Samuel está anciano. Ya Samuel se está despidiendo. Ya Samuel va a partir de este mundo. Entonces es importante lo que está pasando aquí. Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en el periodo histórico que se conoce como la era de los jueces. Para que aprendan un poquito, hermanos, Samuel ejercía los 3 ministerios. Samuel era juez, era profeta y era sacerdote. Tremendo, un hombre de Dios. Jesucristo ejercía esos ministerios. Y este hombre era tan grande así, que entonces era estimado por el pueblo de Israel. En ese tiempo, dice la Biblia, no había rey en Israel. No existía el rey. Israel no entendía de reyes, porque para Israel en ese tiempo solo había un rey. ¿Sabe quién era? Dios. Dios era el rey de Israel y él gobernaba por medio de los profetas y por medio de los jueces. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Le dijeron, estamos viendo a las ciudades vecinas y vemos que ellos tienen un patrón, se guían por reyes, o sea, son gobernados por reyes. Nosotros ya no queremos ser gobernados por Dios. Queremos ahora que nos gobierne un rey, como las demás naciones. Tenga cuidado con eso, hermano. Porque esto también es un deseo del hombre. No queremos ser gobernados por Dios. Lo podemos ver en un rango pequeño en nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos están tan pequeños que si les damos a escoger, ellos se gobiernan solos. Amén. No quieren ser gobernados por nosotros, quieren independencia. Bueno, hermano, ese era el caso del pueblo de Israel. Supuestamente los israelitas debían reconocer que Dios era su rey, pero estaban rechazándolo de esa forma. Hermano, nunca a nadie le va bien cuando rechaza a Dios como su rey. Y en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, cuando nosotros nos afligimos demasiado, de tal forma que negamos al Dios que creemos, estamos de alguna manera rechazando al rey. La Biblia dice que la preocupación, que la duda, que todas estas cosas es pecado y ofenden a Dios. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que han vencido, ¿verdad? Ese temor. Los jueces eran simplemente representantes que se encargaban de mantener el orden social según los principios establecidos por la ley de Dios. Quiero poner esta base primero para entender después un poquito los pasajes. Pero Israel ya no quiso ser gobernado por jueces y pidieron rey como todas las naciones. Al principio, hermanos, Samuel, que había sido un hombre que había gobernado al pueblo de Israel por mucho tiempo, que a él venían y Dios le hablaba directamente y por sueños, por visiones, ahora se siente él como rechazado, herido en su amor propio, porque el pueblo dice, ya no queremos que nos hable de acuerdo a la forma en que Dios nos ha estado hablando por medio de ti, Samuel. ¿Y sabe qué sintió Samuel? En su carne sintió tristeza. Y al principio Samuel se ofendió en forma personal por la petición del pueblo, ya que creyó que él había sido rechazado por ellos, pero Dios le aclaró que en realidad a quien estaban rechazando como rey era el Dios Todopoderoso, a Dios mismo. Entonces Dios les concede la petición al pueblo de tener rey. ¿Tú quieres un rey?
pues un rey tendrás. Pero fíjense que esta petición de Dios no es una petición agradable. No vemos a un Dios gozándose en darle esta petición a sus hijos. Es como cuando una persona dice, yo quiero eso, no te conviene, yo lo quiero, no te conviene, yo lo quiero, no te conviene. ¿Y sabe que al final que dice papá? Bueno, tómalo. Pero no se lo da de buena gana, porque el padre sabe que eso le va a ir mal. Por eso digo, comenzar bien es importante, mantenerse y terminar bien es fundamental. Una señal que la petición del pueblo era torcida es que ellos pidieron un rey como todas las naciones. O sea que vemos la iglesia, si lo trasladamos a la iglesia, queriéndose parecer al mundo. Queremos un rey como lo tienen las demás naciones. En hebreo, todo lo que no es del pueblo de Dios es gentil, goín. Entonces, como todos los gentiles, queremos ser como todo el mundo. En lugar de tener puestos los ojos en Dios y buscar en su consejo la mayor forma de vivir, los israelitas miraban a los vecinos para inspirarse en su estilo de vida. Es como que la iglesia hoy diga, pastor, ¿por qué mejor no hacemos las cosas de acuerdo a como lo hace el mundo? Eso será más atractivo, eso será mejor, vendrá más gente. Bueno, ellos querían ser como los demás. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? ¿No les pasa a nuestros jóvenes lo mismo? Que ellos ven la iglesia y lo ven como algo extraño, quieren ser como los niños de la calle. Las familias nuestras decimos, pero ¿por qué nosotros no vamos a la fiesta? ¿Por qué nosotros no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Dicen las familias a veces. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Porque al pueblo de Israel Dios lo trató como su hijo, como su familia, y le dijo, a ustedes no les está permitido tal cosa. ¿Quién determina la forma en que llevo mi vida? Eso es personal. Porque nosotros en un punto más personal podemos decir, bueno, yo tengo un rey, yo sé que Dios es mi rey, yo le canto, pero en mis decisiones personales, en mi vida, ¿quién es el rey? Bueno, Dios quiere, ¿verdad? Que sea Dios mi rey. ¿Sabe que si Dios es el rey, y ayer hablábamos, y me gustaría, quizá con los hermanos que no pudieron estar el sábado, poder compartir esto? ¿Qué es un siervo? Un siervo no tiene voz ni voto. Un siervo hace lo que su Señor le dice y se acabó. Entonces, como yo sé, si yo digo que Dios es mi rey, yo tengo que hacer lo que Él dice. No importa si me gusta o no. ¿Quién determina la forma en que llevo mi vida? Es una pregunta nada más personal. ¿En quién me inspiro yo para vivir? ¿En los cantantes? ¿En la gente famosa del mundo? ¿Quiero ser como ellos? ¿Ellos me inspiran? ¿O realmente me inspira la Biblia, la palabra de Dios, grandes hombres de Dios? ¿Quién me inspira? Pablo decía que él llamaba a los demás y decía, yo quiero que ustedes sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, que si a alguien queremos imitar, que sea el Señor. ¿Y sabe qué, mi hermano? La persona que descubre eso y lo practica, no tendrá temor de ningún mal. Porque todos los salmos y todas las promesas que están aquí son condicionadas. Incluso Jehová mi pastor, nada me faltará, es condicionado. Es si usted decide que Jehová sea su pastor, que lo guíe por donde Él dice, que coma la hierba que Él dice. Es interesante. ¿A quién imito yo? Se lo digo porque el pueblo de Israel quería imitar a los paganos. Ahora, no está dentro del mensaje, pero se lo voy a explicar. Samuel les dice, ¿ustedes están seguros que quieren un rey? Y Dios le dijo, dile al pueblo que cuando venga el rey, les va a empezar a venir cosas terribles. Número uno, sus jóvenes ya no estarán con ellos, se los llevará a la guerra el rey. Número dos, sus doncellas ya no estarán en el pueblo, se los llevará también a hacer quehaceres. Y otra cosa, le tendrás que dar tributo al rey. O sea, en pocas palabras, ustedes se quieren esclavizar de un rey en vez de ser libres en Cristo Jesús. Hermano, no es así nomás.
Hay riesgos que se corren cuando dejamos que Dios sea nuestro rey. Ya no querían ser guiados por Dios por medio de su profeta. El Señor entonces concede la petición del pueblo buscándoles un rey. Y ya vamos llegando ya al pasaje. Les busca un rey. Todo esto que acontece es Dios contestando la petición del pueblo. Un rey que les guíe al igual que los demás pueblos. Vamos a ver qué dice entonces, cómo Dios inicia esta búsqueda. Dios ya lo tenía, pero cómo Dios orquesta todo esto para que el rey que pidió el pueblo lo tuviera. Dios obra por caminos misteriosos. Dice el pasaje, el 1 y el 2, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Quiero que vaya subrayando eso. El cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, ojo con eso, hermano, joven. ¿Y qué otro de las mujeres? Hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Mire, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que era un hombre alto, fuerte, hermoso, y aparte de eso tenía, o sea, era perfecto, como dicen, perfecto. Era un hombre tremendo. Ahora, Dios usa cualquier excusa para cumplir su propósito. Cis, el papá, el padre de Saúl, dice que era un hombre valeroso. Cis, el padre de Saúl, era un hombre rico y con influencia en Israel. Saúl venía de una familia con prestigio, muy interesante esto, y había nacido con riqueza desde la infancia. Era un joven que nunca le faltó nada. Aparte era joven, era hermoso. Saúl resaltaba por su familia y por su apariencia. Era alto, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, era hermoso. De hecho, no había otro más hermoso, dice el pasaje, que él en Israel. Saúl, hermanos, y esto nos sirve a nosotros para poder entender otros pasajes al final. Saúl tenía toda la apariencia de un rey, pero era, ojo, apariencia. Esto es interesante. Ser rey de Israel, si ser rey de Israel se trataba solamente de imagen y apariencia, no busquen más. Ahí está Saúl. Mire, y el nombre de Saúl es interesante. El significado del nombre significa pedido a Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, el pueblo le pidió a Dios un rey, y Dios les trae a Saúl, que Saúl significa pedido a Dios. Israel pidió un rey. Saúl ciertamente fue aquel pedido de Dios, de un hombre tremendo, ¿no? De hecho, vemos que Saúl era alto, era alto, fuerte, y lo vemos reflejado después cuando David, más adelante, quería ponerse su armadura, ¿se acuerdan? Y no podía, porque David era un muchacho y no podía ponerse la armadura de semejante hombre, grande, fuerte. ¿Okay? Lo que no se menciona, mire, que estamos viendo cualidades físicas. Y también esto engañó un poco a Samuel cuando el Señor después busca otro rey. ¿Cuál fue el segundo rey de Israel? David. ¿Y qué pasó? Cuando empiezan los hijos de Isaí a pasar uno por uno, cuando vio al primero que era fuerte y grande, dijo, este es. ¿Por qué? Porque se estaba dejando llevar por la apariencia del primer rey. Lo que no se había dado cuenta Samuel, que ese rey ya había sido desechado por Dios, pero eso es para otro mensaje. Pero quise traer la comparación. ¿Sabe que se mencionan muchas cosas de Saúl? Pero una cosa nunca se menciona, y es que no se menciona que Saúl fuera un hombre espiritual.
Cuidado con eso. Se menciona muchas cosas, pero eso no se menciona. No se menciona que Saúl tuviera una relación íntima con Dios. Y es ahí donde el Señor dice, los hombres miran la apariencia, lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Acuérdese que este Saúl era lo que el hombre había pedido, pero lo que Dios tenía para el pueblo no era Saúl, era otro rey. Tenga cuidado, porque usted puede tener lo que usted pide o esperar en Dios para recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Y si usted dice, no, yo quiero ese está malintencionado. Ese hombre no te conviene. Es que ese es el que quiero, ese es el que me gusta. El otro tal vez está más feito, pero ese es el bueno. Ahora, en este sentido, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y esperar en Dios. No es que este me dijo que me iba a bajar las estrellas y terminó estrellándose, ¿verdad? Ahora, Saúl venía de una familia rica con influencia y era bien parecido, pero no se dice nada acerca de su relación íntima con Dios. ¿Ha escuchado personas así usted? Ricas, con mucho poder, bien parecidos, y uno dice, wow, ese tipo se da una buena vida. Lo que usted no sabe es que espiritualmente es un muerto. No codicie ese tipo de personas, que por la apariencia nada más. Cuidado con eso, hermano. Cuando somos cristianos, hijos de Dios, no nos vamos por la apariencia. La Biblia dice que la mujer hermosa no es la que es mujer hermosa por fuera, sino la que teme a Jehová. Aunque sea feita la mujer. Pero si teme a Jehová, esa es la hermosura. ¿Sabe por qué? Porque lo de afuera se va a arrugar, se va a caer, se va a perder. Pero lo de adentro no. Y qué lindo es que sea linda por dentro una mujer y por fuera, ¿no? Como la mujer de la semana pasada, ¿se acuerdan? Abigail, linda por fuera, hermosa, pero por dentro mejor. Gloria a Dios. Y yo sé que todas las que están aquí aplican en ese punto. Lindas por dentro y por fuera. Amén. Bueno, seguimos. Mejor es ser, bueno, ya. No se dice nada de él en la parte espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que decir. Saúl refleja el estado espiritual de toda la nación de Israel. En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo había una mortandad espiritual en el pueblo. Aunque había un hombre de Dios llamado Samuel, el pueblo andaba como bien le parecía. Los mismos hijos de Samuel eran un desastre. Dice que ellos hacían cosas horribles en la casa de Dios. Primera Samuel 9:3. Saúl y su siervo buscan las asnas de su padre y se encuentran con Samuel el profeta. Mire lo que Dios usa. Es interesante esto. Dios tiene en mente entregarle a Saúl al pueblo como rey. ¿Y sabe lo que Dios usa? Que se pierdan unas asnas para que se cumpla el propósito. Dice 3. Y se habían perdido las asnas. Esto, en estos días podría decirse que es lo mismo como que una riqueza se había perdido. Las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Le dijo, vayan a buscar estas asnas pronto. Se habían perdido las asnas de Cis. Aquí puse algo interesante. El primer rey de Israel sería guiado al trono por 3 asnas. Eso es lo que Dios usó para cumplir ese propósito. Fíjense, hermano, que es interesante esto. Dice la Biblia que Cis era muy rico, era un hombre muy prominente en Israel. Él tenía muchos siervos. Pero ¿sabe qué? En vez de decir, miren, 3, 4 siervos vengan y vayan a buscarme las asnas, no, le dan el trabajo a su hijo Saúl. Y usted puede decir, qué casualidad, ¿verdad? No, no es casualidad. Dios está en el asunto. Dios permitió que las asnas se perdieran. Y Dios permitió que Cis eligiera a Saúl
y a su siervo para que fueran y las buscaran. Nosotros hoy tenemos la Biblia y sabemos eso, pero a veces en nuestra vida pasan cosas que decimos, pero ¿por qué Dios lo permitió? Tranquilo, descanse, confíe. Que lo que no entiende hoy, lo que es una circunstancia hoy, si usted confía en Dios, Dios lo puede tornar para bien. Deje ver el final, no se adelante ni se atrase al Señor. No tenemos ni idea de cómo Dios usará circunstancias aparentemente normales y tediosas en la vida para guiarnos a su propósito. Ahora, hermanos, quiero decirle dos errores que se cometen cuando nosotros queremos buscar señal de Dios para todo. La Biblia dice que hay momentos y que hubieron hombres en la historia que le pusieron señal a Dios para ver si lo que él decía era realidad. Una de esas y la más famosa es la de Gedeón. Gedeón, que Dios lo llamó para que fuera y libertara y peleara con los filisteos. Y le dice Gedeón, si es tu palabra, yo voy a poner un vellón, ¿cómo se llama? Una esponja. Voy a ponerle en la noche y quiero que llueva toda la noche, pero que el vellón esté seco. Y por la mañana cuando me levante, quiero ver eso. Y entonces me voy a dar cuenta de que eres tú. ¿Sabe qué pasó? Dios cumplió. Toda la noche lloviendo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se levantó Gedeón, vio que solamente el vellón estaba seco. Y no le bastó y le dijo, ahora quiero que sea lo contrario. Ahora quiero que todo esté seco y que amanezca empapado el vellón. Y el Señor dijo, está bien. Y en la mañana eso sucedió. Ahora, eso no quiere decir que le vamos a estar poniendo a Dios siempre, mira Señor, que esto y lo otro. No, hay que tener cuidado. Porque entonces podemos ser presa de los falsos profetas que nos engañan, que eso ha caído el pueblo, buscando señales. No crean en la palabra de Dios. Gedeón no tenía la palabra de Dios. Ahora Dios no nos manda a buscar señales. Dios nos manda a confiar en Él por su palabra, por la fe. Amén. No anden buscando señales porque se lo van a devorar los falsos profetas. Hay dos errores que la gente comete en cuanto a la guía de Dios a través de las circunstancias. Error número uno es pensar que cada suceso en nuestra vida tiene un fuerte significado para Dios. Yo tuve una hermana, hermana de la iglesia, miembro de la misma congregación, que esa señora, cualquier palabra que oía, ya Dios la estaba guiando para ella. En la mañana amaneció el niño con una gripe, ella vivió un tiempito con nosotros, y el niño no sé cómo fue en medio de la gripe y todo, dijo Orlando, el niño, Orlando, dijo él, Orlando, se fue, no sé qué se hicieron, pero si allá, son personas que andan poniéndole cuidado a todo y creen que en todo está Dios en el asunto. Hay que tener cuidado con eso, hermano, porque usted se puede ir lejos. Usted ve a Satanás en cualquier lado, ve el semáforo rojo y luego el diablo lo está viendo. Y la gente no anda en libertad, sino que anda en temor. Y muchos cristianos se la pasan buscando señales. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo el diablo? Riéndose, porque los tiene entretenidos para que no crean la palabra de Dios. Entonces, error número uno es creer que todas las cositas, Dios tiene que ver con esas cositas. Cuidado con eso. Este tipo de gente vive todo el tiempo atemorizados, viendo cosas donde no lo hay. El segundo punto el error es ignorar. El otro extremo, ignorar el movimiento de Dios en nuestras vidas a través de las circunstancias, porque es posible que Dios le esté hablando a usted a través de las circunstancias, como en este caso. O sea, los extremos son malos. Una cosa es ver señal en todo y otra cosa es no prestar atención. La Biblia dice que nosotros debemos de juzgar y debemos nosotros de medir todo lo que pasa en nuestra vida a través de la Biblia. Dios quiso usar esta situación para guiar a Saúl. Dios usó 3 asnas, o las asnas, algunos dicen que fueron 3 o fueron más, vamos a poner 3. Dios a menudo usará circunstancias en nuestra vida de la misma manera, pero que tiene que ser algo que se origina en Dios, como en el caso que nos ocupa. ¿Cuál era el punto principal? ¿Cuál era el propósito de Dios para que se perdieran las asnas, perdón? ¿Cuál era el propósito? A ver si ya agarraron la parte central. Para que se encontrara Saúl con Samuel, para que Samuel presentara a Saúl como el rey de Israel. Ese era el propósito.
Necesitamos confiar en la bondad de Dios y en su capacidad para hacer que todas las cosas nos ayuden a bien, porque hay una promesa del Señor para nosotros. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas Dios las torna para bien. No importa lo que le esté pasando, eso sí es bíblico. Y Dios nos manda que nosotros amemos a Dios, nos entreguemos a Dios, le demos nuestra vida a Él, y Él va a tornar lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos, o las preocupaciones o los problemas, lo va a tornar para bien. ¿Cómo? A mí no me lo pregunte, eso lo dijo Dios. Amén. Y Dios no miente. No las encontraron, buscaron, estos jóvenes buscaron las asnas por todos lados, y esto frustró a Saúl. Y el Señor seguía con su plan. La frustración de Saúl era parte del plan de Dios. Dice el 4. Y él pasó el monte de Efraín. Bueno, ahí dice todos los montes donde fueron, ¿no? Quiero el 5, quiero que leamos el 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Ahora, ya mi padre ya no está preocupado por las asnas, sino que hoy está preocupado por nosotros. Entonces es doble el problema. Vamos y regresemos a la casa de mi padre. Se perdieron las asnas. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan a través de las asnas extraviadas, de una manera que Saúl ni siquiera podía imaginarse. Esto es bien importante para nosotros, hermanos. ¿Cuándo en la vida nos vamos a imaginar que una circunstancia, una pérdida o algo que es adverso para nuestra vida, Dios lo puede tornar, Dios está en el asunto? Y esto, hermanos, es importante porque hoy se ha levantado un movimiento diciendo que no, que esas son cosas del diablo. Fíjense que todo lo malo que sucede se le adjudica al diablo. No porque yo pequé, porque el diablo. No porque yo fui infiel, porque el diablo. No, yo no sé ni cómo llegué aquí, el diablo me trajo. Y todo se lo aplican al diablo. Dice una anécdota que el diablo se disfrazó de hombre, ¿sí? Muchacho. Y estaba sentado al lado de la grada de una iglesia afuera, llorando. Pero era el diablo, ¿no? Porque estaba disfrazado de hombre. Y se acerca a un otro y le dice: ¿por qué lloras? Y le dice: porque todo lo que sucede es culpa mía. Si hay un accidente, es culpa mía, le dijo el otro joven. Y ya le empieza a decir y le dice: no hagas caso, esas son cosas del diablo. O sea, todo el mundo le echa la culpa al diablo. Eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos responsabilidad en nuestra vida. Ahora, hay circunstancias que suceden como esta. ¿Usted cree que el diablo había hecho que se perdieran las asnas? Entonces hay que tener cuidado. Era Dios el que había trastornado la mente de esas asnas. Es interesante, hermanos, porque esos animales que se ve como el nombre, ¿verdad? Que son necias, que son burras, que son de todo eso, ellas saben llevar a sus clientes a su casa, ellas conocen el camino. Pero Dios les trastornó a estos animales, les trastornó la mente. Pero porque Dios tenía un propósito. Así son los caminos del Señor. Son diferentes. Mire, Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿usted sabe para dónde va el viento? ¿Y de dónde viene y para dónde va? No se sabe. ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo crecen los huesitos de los niños en el vientre? ¿Cómo? Yo no sé. La Biblia dice aquí: tú no sabes cómo crecen. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así como no sabemos nada del viento, no sabemos cómo se forma un niño en el vientre, así ignoramos cómo Dios está obrando, hermanos. Pero mire, si usted es sabio en esta tarde, usted va a decir: todo lo que está pasando, Dios lo puede tornar para bien, para mi vida. Amén. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos no en lo de afuera, no en lo que se oye, sino en el Dios en el que yo confío. Hermanos, cuando yo entendí eso, yo encontré la paz. Encontré la paz y encontré todo lo que un hombre puede necesitar para ser feliz en la tierra. Encontré que nada sucede sin que Dios lo permita. Y que Dios torna para bien
a los que a Él le aman, torna las cosas para bien. Hermano, no ha terminado. Alguien dijo, el árbitro no ha pitado. Todavía hay tiempo, mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Espera en Dios, confía en Dios y Él hará. Esas asnas podían haber ido a cualquier parte, pero fueron exactamente a donde Dios quería que fueran. Se fueron a meter a un lugar donde los muchachos, y los muchachos saben escondrijos, ¿dónde pueden haber ido las asnas? Por ejemplo, si ahorita se nos perdieran a nosotros, no sé que nosotros tenemos animalitos aquí, y se nos pierden, usted dice, déjame ir al mall. Tal vez se fueron para el mall. Y no estoy hablando en sentido. No, usted va a ir a buscarla en un lugar, al monte, donde usted cree que pueden estar esos animales, ¿verdad? Entonces, estos muchachos buscaron, pero esa animalita, Dios las escondió, dijo, métanse aquí, aquí no lo va a encontrar nadie. Dios orquestó todo eso. Y me recuerda el relato de Mateo. Yo quiero, hermano, que usted entienda algo impresionante que está pasando en estos pasajes. Los animalitos obedecieron el mandato de Dios. No salgan todavía. Salgan cuando yo les diga, porque más adelante dice que las encuentran. A mí me llama la atención esto. El jueves nosotros estamos estudiando Mateo capítulo 18. Y ahí hay algo interesante, porque el Señor dice que los que cobraban la ofrenda del templo anual, que era una ofrenda que se daba anual, que era el salario de una persona de 2 días, se daba al templo por año. Entonces los que cobraban esa ofrenda vinieron a Jesús y le dijeron, tu maestro, a los discípulos, tu maestro no paga la ofrenda. Y bueno, y ya vemos que hay un relato ahí y el Señor dice, bueno, yo no tengo por qué pagarla, pero para no ofenderlos, le dice a Pedro, busca una caña, busca un anzuelo, vete ahí al lago y tira el anzuelo, y el primer pez que tú encuentres, sácalo, ábrele la boca, y ahí vas a encontrar una moneda, un estatero, que es exactamente lo que lo alcanza para pagar lo mío y lo tuyo. ¿Y sabe qué pasó? Fue, tiró el anzuelo, sacó el pez, sacó la moneda, pagó la ofrenda y se fue. Nosotros pensamos, obedeció el pez. Y obedeció el pez, especialmente, primero le dijo al pez, pez, ven acá, aquí hay una moneda que se le cayó a un pescador distraído. Traga, toma, no te la vayas a comer, abajo. Venla acá. O sea, hermano, cómo la naturaleza obedece al Señor. En este caso, esas animalitas, esas asnas, estaban siendo instrumento de Dios para cumplir el propósito en el pueblo de Israel. Volvamos a las asnas. Con frecuencia nos referimos a ellas como animales tontos, pero estas asnas fueron suficientemente listas como para someterse a Dios. Dice el versículo 5, próximo, 6. Él respondió, he aquí ahora hay en la ciudad, ve que se querían regresar, ¿no? Él respondió, he aquí ahora hay en la ciudad un varón de Dios. Aquí empezamos a ver ya que se va perfilando el propósito de Dios. Saúl se quería ir, pero ahora Dios usa ¿a quién? Al siervo. Fíjense que hasta en ese detalle, y eso me estoy dando cuenta ahora, hasta en ese detalle Dios tuvo cuidado de escoger al siervo que se preocupara por las asnas, porque otro siervo le dijera, Aragán, vámonos para la casa, que se pierda. Porque él dijo, vámonos ya porque mi papá está preocupado ahora por nosotros. Sin embargo, el siervo bueno le dijo, hagamos un esfuerzo más. Aquí en el área hay un profeta, un vidente, alguien que nos puede decir, mire, ya estaban cerca. ¿Dónde están metidas esas animalitos? Él respondió, aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Miren dónde estaban, cerca, ya estaban cerca de la bendición. Que es hombre insigne. Insigne quiere decir que es diestro, que no falla, ¿verdad? Todo lo que él dice acontece sin falta. Ese era el profeta de Dios. Hermano, cuando un profeta de Dios de esos tiempos se acercaba a usted, el pueblo temblaba. Fíjese que cuando
Cuando Samuel llegaba al pueblo, era una noticia y el pueblo temblaba y decía: Samuel ha venido. Porque esos sí eran profetas de Dios, y que decían y declaraban lo que realmente estaba pasando en el pueblo. Es como si hoy se le viniera un profeta de eso, de verdad, y dijera: fulano, tal, ven acá. Ahora yo le voy a decir al pueblo lo que tú eres. Bueno, digo así, al reloj, lo que tú eres. Empezamos a temblar, ¿no? Porque Dios empieza a revelar lo que realmente hay, lo que creemos que nadie sabe. Bueno, sigamos más porque se me están asustando. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Mira qué interesante. La sugerencia del criado de Saúl muestra algo sobre estos dos hombres. Eran hombres de no mucho carácter espiritual. Ellos andaban preocupados no porque querer saber algo de Dios, ellos estaban preocupados por querer saber dónde estaban las asnas. Tal vez nos pueda ayudar, algo así, ¿verdad? Dijera el siervo. Tal vez nos puede ayudar a encontrar las asnas. En otras palabras, fueron a la iglesia no tanto a adorar a Dios, no tanto a glorificar su nombre, sino que fueron a resolver un problema. Fueron al hombre de Dios no por querer saber algo de Dios. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Sino que fueron ahí movidos por algo personal. Pero Dios estaba en el asunto. ¿Cuántas personas van a la iglesia buscando las asnas? No estoy hablando de un problema. Y salen con el Señor en el corazón. ¿Cuántas personas? Bueno, de hecho esto casi Dios lo usa casi siempre nosotros. Hemos venido por medio de un problema a la iglesia y Dios nos ha alcanzado usando una circunstancia. Entiéndase, se perdieron las asnas. Sin embargo, sus palabras son un gran crédito para Samuel. Aunque no eran muy espirituales, sabían que existía. Fíjense que Saúl no conocía a este hombre. Lo vamos a ver más adelante. Saúl no conocía a Samuel. No, y eso quiere decir entonces que nunca había estado en uno de sus cultos. Nunca había escuchado a Samuel predicar. Nunca había estado presente. Mire el 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero surge una pregunta de Saúl y dice: ¿pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se han acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Ahora, su reputación era bien conocida, la reputación de Samuel. Era un varón de Dios. Y todo creyente en Israel debería tener este tipo de reputación. Bueno, todo creyente en la iglesia, ¿no? La reputación que tenían de Samuel debería de tenerla todo creyente en la iglesia, un varón de Dios. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Que alguien diga: no, en este lugar hay un varón de Dios o una mujer de Dios. Qué palabras tan bonitas. Y dice: no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Un don era una expresión de gratitud por el servicio del varón de Dios. Pero por respeto a Samuel, Saúl no quería acercarse a él con las manos vacías. Le voy a decir algo. Es incorrecto pensar que Samuel cobraba una tarifa por sus servicios proféticos. Porque de aquí se desprende, aunque usted no lo quiera, no lo crea, esos versículos que los tuercen y dicen: mira, cuando vengas al profeta, nunca vengas con las manos vacías. Y ya le empiezan a poner tarifa y te leen este versículo. Pero no, era una costumbre que por respeto, no era un pago por lo que le iban a hacer, sino que era un respeto, era una costumbre para darle algo al siervo de Dios, no por pago, sino por gratitud. Samuel era un gran profeta del Dios viviente, no era un adivino a sueldo. Fíjense que Samuel, al igual que Eliseo, nunca recibió cohecho, nunca recibió pacte con Dios. Dame un dinero, pacta con Dios y yo te voy a declarar lo que Dios dice. No, mire,
me tomé el tiempo para leer estos versículos. 1 Samuel 12. Ya Samuel se está despidiendo. 3 capítulos más adelante dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Ojo, si he tomado el buey de alguno. Me está diciendo, yo les he servido a ustedes. Algún día yo llegué a su casa a quitarles algo a ustedes. Interesante, ¿no? Y delante de su ungido, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, o sea, mordida, dicen en mi país, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. O sea, alguien vino aquí y me dio un dinero y yo le dije, tranquilo, ahí muere, pásalo aquí por debajo de la mesa. Ya. Eso es cohecho. Cuando usted diga, allá, ¿verdad? ¿Cómo está? Tienes una infracción. Y qué rápido desaparecen las infracciones con un saludo, ¿verdad? Ya no tiene la infracción, como mágico. Bueno, Samuel dice, yo no soy así, y si algo le he hecho, le he quitado algo, lo voy a restituir. Entonces dijeron, nunca has calumniado, nunca has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Traje estos versículos, hermanos, ¿sabe para qué? Para decirle que lo que Saúl quería hacer o hizo de llevar algo al siervo de Dios no era por un pago. Samuel no lo hubiera aceptado. Samuel era un juez, sacerdote y profeta. Dice la Biblia que era llamado vidente, literalmente alguien que ve, alguien que Dios le muestra. Un vidente y un profeta eran lo mismo en la mayoría de los casos, solo que con una diferencia. El vidente era siempre un profeta, pero el profeta no era siempre un vidente. Samuel era las dos cosas. Vamos a ver qué dice el versículo 11, siguiendo con la narración. Dice, ya aquí, hermanos, ya llegaron, ya están pronto a encontrarse con Samuel. Dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas. Yo no sé si las muchachas dijeron, ¿saben quién anda por ahí? El muchachón Saúl, vamos a ir a encontrarlo. Que salían por agua, dijeron ella que por agua habían salido. Salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? O sea, cuando vieron a la muchacha, les dijeron, ¿está el vidente en este lugar? Mira el 12. Ellas respondieron y dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Mire, hermano, había un sacrificio, el pueblo se había reunido. ¿Ya se está dando cuenta cómo Dios se está uniendo a todo el mundo? Tenían un día, un sacrificio, donde el pueblo venía, donde Samuel también venía y donde Dios había orquestado para que Saúl también viniera. ¿Cómo Dios une todas las cosas? Qué lindo, porque nosotros lo podemos leer, ¿verdad? Y lo podemos entender. Date prisa, dicen las mujeres, pues porque hoy ha venido a la ciudad. Simplemente sucedió que Saúl y su criado fueron a buscar las asnas en el mismo día en que Samuel estaba en el pueblo. Alguien podría decir, qué casualidad. No existen casualidades en Dios. Saúl tenía algo en mente por lo que andaba haciendo, pero Dios tenía otra cosa. Mira lo que dice el Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Saúl decía, yo ando en mis negocios, pero Dios dice, tú no sabes que andas en los míos. No nos damos cuenta. Dios está guiando a través de estas circunstancias. Las leyendas judías dicen que estas muchachas fueron ahí porque Samuel era muy hermoso, pero esas son las leyendas, ¿verdad? Samuel y Saúl se encuentran por fin en el 15, dice, miren, hermanos, ponga atención en esto. Si lo demás, usted se durmió, ponga atención en estos pasajes que siguen. Porque aquí hay una forma de cómo Dios realmente obra cuando Él está en el asunto. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mire qué bonito cómo es Dios, mañana a esta misma hora
yo enviaré. Eso es interesante, hermano. Dios estaba en el asunto. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. A mí me llama la atención esa parte. Yo enviaré. Dios había llevado a Saúl hasta ese mismo lugar. Miren el 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, qué interesante, ¿no? Jehová le dijo, no se oyó un trueno o una voz fuerte, sino que simplemente se lo declaró en el oído. Le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Es tremendo, ¿no? Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Saúl, mire, no tenía ninguna relación con Jehová, así que Dios le habló a Saúl a través de las asnas perdidas. Pero a Samuel, que conocía y amaba a Jehová, a él le habló al oído. Aquí hay dos cosas que podemos ver. Al que no tiene una relación con Dios, Dios le habla y lo trae hacia él a través de circunstancias. Pero a sus hijos, a los que están en su casa, Dios les habla al oído a través de su palabra. Ahora, Samuel creyó su palabra. Jehová había revelado al oído de Samuel, le había susurrado al oído. Por lo tanto, significa que Jehová le había hablado. Hermanos, me llama la atención esto que dice, mañana a esta misma hora. Dios le dio al profeta Samuel guía específica sobre eventos futuros. Miren, los profetas de hoy dicen y se valen en la ley de la probabilidad. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña prueba hoy. Yo sé que dentro de este lugar hay alguien que le está doliendo el pie derecho. Entonces, obviamente, este grupo es pequeño, pero esa es la ley de la probabilidad. Y entonces sigo y le digo, no te hagas el que no sabes, eres tú. Entonces usted en la mente ya empieza a sentir hasta dolor. A veces, a lo mejor ni lo sentía, ni era verdad. Pero esa es la ley de la probabilidad y la sugestión. Y juegan con la ley de la probabilidad. ¿Usted sabe que la ley de la probabilidad es la que usa la lotería? O sea, solo uno se lleva el premio. Pero esa ley le hace pensar a usted o al que compra que él se lo va a ganar. No me vaya a decir usted que usted va a ir a comprar un recibo de esos, de un billete de la lotería diciendo, no me lo voy a ganar, pero lo voy a comprar. No, toda persona que compra un billete de lotería piensa que él es ese uno en millones que se lo va a ganar. Esa es la ley de la probabilidad. Y eso es lo que usan los profetías de hoy. Usan la ley de la probabilidad. Aquí me está diciendo que esta semana tú vas a tener un problema en tu trabajo. Oh, tenemos problemas en el trabajo. Pero ve que Dios no es así. Dios le dijo a Samuel, mañana a esta hora el varón que te dije va a venir. Cuando Dios habla, hermanos, y la Biblia en el Nuevo Testamento dice, y el Espíritu Santo habla, dice claramente el Espíritu. No anda con cosas que quizás sí, que tal vez. Dice claramente, mañana a esta misma hora. Samuel recibió esta guía sabiamente y esperaba por el cumplimiento de las palabras para confirmar la elección de Dios a un rey. Me imagino Samuel, también un hombre de Dios, dice, bueno, hoy voy a subir. Ya está preparando el altar. Dios me ha dicho que ese evento es para poder ungir al rey. ¿Quién es el rey? Yo no sé. Bueno, Dios ya me lo dijo. ¿Cómo va a venir? ¿Qué circunstancia Dios va a usar para que venga? Eso yo lo desconozco. Ese es asunto de Dios. Hermano, cuando Dios nos da una promesa, no tenemos que decir o entender cómo lo va a hacer Dios. Lo que tenemos que entender es que sea palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Nosotros ni siquiera lo entendemos. ¿Y sabe qué? Tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es creerle a Dios. Y Dios no falla. Amén. Dios cumple lo que promete. Ya vamos en la recta final del mensaje. Yo enviaré a ti
A pesar de que Israel rechazó, miren qué interesante este otro punto, hermanos. Dice, yo enviaré a ti. A pesar de que Israel rechazó a Jehová como su rey, Dios aún estaba en control. 1 Samuel 8:7 dijo, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pero aún así, Dios estaba obrando ante ellos. Dios aún está en control. Miren, cuando yo leía esto, me acordaba de una cosa, que rápido pasó el tiempo con Diego, ¿verdad? Y a mí, una de las cosas que yo he disfrutado siempre, era ver los pleitos de Mercy con Diego. Y ella se enojaba conmigo diciéndome que yo no hacía nada, pero yo disfrutaba viendo. Entonces, el punto más fuerte de esa discusión, cuando él estaba pequeñito, 2, 3 años quizás, era una palabra que a mí me sacaba y le decía, ya no te quiero y ya no te amo. Y yo decía, me reía, ¿no? Porque como un niño de esa edad va a decir eso con todo el corazón sabiendo que 2 horas después estaba dormido en sus piernas. Ahora, algo así el pueblo de Israel, no queremos a Dios, queremos rey, pero Dios siempre teniendo control de ellos. El hecho que usted diga, Señor, yo no te quiero, yo no quiero, tranquilo, estás pasando un mal momento. Imagínense que Dios, hermano, nos tratara así, Dios, yo no te quiero, déjame. Dios no nos oye esas cositas a nosotros. Y le voy a decir, Jonás le dijo, quítame la vida, mejor. No le escucho. Imagínense si Dios nos escuchara a nosotros todas las cositas que decimos. No me quiero morir. ¿Cuántas veces ha dicho eso usted? O por lo menos lo ha pensado, ¿no? No, Dios no obra así. Dios sigue siendo Dios y está en control, ¿verdad? Este otro Elías, Señor, quítame la vida, que me buscan para matarme. No, Dios no es así. El pueblo de Israel dijo, no queremos nada con Dios, pero Dios seguía obrando en el pueblo. Les trajo al rey. Ciertamente, Él les daría un rey, pero les envió un rey, ojo hermanos, imperfecto, a un Israel imperfecto. Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Bueno, la Biblia dice que Saúl sí hizo muchas batallas tremendas, pero sabemos que no fue un líder de acuerdo al corazón de Dios. Después, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo el día después, este es, versículo 18, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes, aquí está el punto donde Saúl no conocía a Samuel, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y le da un recado. Este recado que le da ahora Samuel le confirma a Saúl que Samuel es un siervo de Dios. Mire lo que le dice el 20. Y de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. O sea, ya se cumplió el propósito. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Hermanos, es interesante. Ya para finalizar, aquí hay 2 palabras que son atemorizantes y que ninguno de nosotros quisiera escuchar de un profeta. Porque mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Conclusión del mensaje. Vemos que Saúl buscaba ¿qué? Las asnas. Pero ¿qué encontró? Encontró una nueva vida para él. Dios usa una circunstancia normal de la vida para traer su propósito en nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Y quiero que usted analice
algunos puntos de este mensaje. Así con sus ojos cerrados, pero con su corazón abierto. Piense que quizás su circunstancia serán las asnas perdidas que Dios va a usar para cumplir su propósito en usted. Simple y sencillamente, déjese guiar por el Señor. Torne sus ojos al Señor. Encomiende al Señor su causa. Dios conoce la petición de su corazón. Entréguele a Él la totalidad de su vida y verá que al final, como Saúl lo vio, se dará cuenta que las asnas no estaban perdidas. Dios las tenía escondidas en un lugar. Y cuando se cumplió el propósito, las asnas salieron y fueron encontradas. Es posible que las asnas estuvieran en el mismo campo de donde habían estado siempre. Simplemente el Señor las ocultó de los ojos de la gente. Ríndase al Señor en esta tarde y dígale: Señor, no entiendo por qué y tampoco quiero comprender. Solamente quiero en esta tarde, Señor, humillar mi corazón delante de ti. Hasta este día he sido muy orgulloso y he sido yo mi propio rey y he sido yo mi propio Dios. Y yo he hecho lo que yo he querido, pero sé que hay un vacío en mi corazón. Me gustaría intentar, Señor, entregarte el control de mi vida, a ver cómo se siente, a ver qué pasa conmigo. Y yo sé que los planes que tú tienes para mí son buenos, y que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdame, Señor, a entender que tú estás en control, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque no entienda lo que suceda. Hoy tú me has hablado, Señor, que tú sigues siendo el Rey y que tú estás en control y que quieres, Señor, que yo cumpla el propósito para lo cual tú me has enviado. Ayúdame, Señor, y auméntame la fe. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.